Farmacodinamia, primera parte. Cuando hablamos de la naturaleza de los fármacos, tenemos que recordar elementos importantes antes de entrar a la farmacodinamia, aspectos importantes de la farmacología que debemos recordar. Por ejemplo, la naturaleza física de los fármacos. Si estos sean sólidos, orgánicos, ácidos, etcétera, ¿no? Esta característica física de los fármacos va a intervenir en el proceso farmacodinámico. El tamaño de los fármacos. Otra característica. Algunos pueden ser muy pequeños, ¿no? Otros muy grandes. La mayoría de los fármacos tienen un peso aproximado de 100.000, ¿no? Aproximadamente. Otro factor importante con la farmacodinamia es y la unión fármaco-receptor, ¿no? Un nuevo término que estamos incluyendo. Cuando hablamos de la reactividad de un fármaco, hablamos de la interacción mediante fuerzas químicas o enlaces. Hay varios tipos de enlaces que intervienen en esta reactividad, como el enlace covalente, electrostático, enlaces de Van der Waals, muchos tipos de enlaces. La forma del fármaco. La forma del fármaco es muy importante porque esta forma va a permitir, ¿no?, que se tenga un sitio de unión con el receptor mediante estos enlaces. Y lo ideal es que la forma sea complementaria a la del sitio del receptor, como una llave y como una cerradura, ¿no? Cuando hablamos de receptores, como ustedes pueden ver, ¿no?, vamos a hablar bastante de ellos cuando hablemos de farmacodinamia, porque precisamente como ven en la imagen de la derecha, tenemos un sitio de acción, un lugar específico, donde, ¿no?, como una llave y una cerradura, ¿sí?, el fármaco va a unirse a un receptor mediante enlaces. Y como ustedes pueden ver, ¿no?, tiene una forma exacta y precisa de unión, al igual que una llave y una cerradura. Una persona puede tener varias llaves, pero si no es la exacta, la adecuada, sus hendiduras no son las adecuadas para unirse al sitio, ¿no?, para abrir esa puerta o un gabinete, cualquier otro elemento, pues no lo va a hacer, ¿no? Al igual, la forma de los fármacos es muy importante, ¿no?, porque este es complementaria al sitio del receptor, como pueden ver en la imagen, ¿no? Una conexión, ¿no?, una unión perfecta si se tiene la forma del fármaco adecuado, ¿no?, al sitio del receptor. El diseño de los fármacos, que es la capacidad de predecir, ¿no?, la molécula apropiada en base a una información del receptor biológico que se tiene, ¿no? Precisamente para que haya esa unión específica de llave y cerradura, se hace todo un diseño de fármacos. Y la nomenclatura del receptor, que vamos a ir aprendiendo, que está a cargo de la International Union Pharmacology, ¿no?, y el comité del receptor de la nomenclatura de fármacos, que le van a poner un nombre específico a estos receptores. Muy bien, entonces, cuando administramos un fármaco, ¿no?, puede haber dos mecanismos. Este medicamento va a tener una concentración, va a llegar por varias vías o por distintas vías al organismo, o cuando se administra un fármaco, el organismo, ¿no?, va a trabajar con el medicamento en una determinada dosis. Cuando hablamos del efecto, o vamos a hablar de lo que es el ADME, ¿no?, lo que hemos llevado. Cuando hablamos de cómo, ¿no?, o qué efecto, qué es lo que pasa, qué mecanismos se dan en el organismo cuando hay un medicamento, hablamos de la farmacodinamia. Y hemos visto que la farmacocinética es el proceso por el cual este medicamento va a pasar en el organismo, ¿no?, la distribución, el metabolismo, la excreción, etcétera. Entonces, cuando hablemos de farmacodinamia propiamente dicho, vamos a hablar del estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Como ustedes pueden ver en el gráfico, tenemos una enzima y un sustrato, un sitio activo,
¿sí? Un sitio activo, que es el lugar de interacción entre un sustrato y una enzima, vamos a tener una enzima y un sustrato que se van a unir de forma perfecta, ¿sí? Y la enzima va a liberar algunos productos, ¿no? Que van a ser los resultados de esta unión. Entonces, cuando hablemos de farmacodinámica, de esos efectos bioquímicos y fisiológicos y los mecanismos de acción de los mismos, tenemos que entender que hay un receptor que inicia la cadena de fenómenos que conduce a los efectos observados de un medicamento. Hay varios requisitos para que un fármaco y un receptor se unan, y son tres los principales: afinidad, especificidad y actividad intrínseca. ¿Qué es la afinidad? La capacidad que se tiene de interactuar o encajar y formar el complejo fármaco-receptor. Entonces, el fármaco y el receptor tienen que ser afines. Especificidad, la capacidad de discriminar una molécula de otra, aun siendo parecidas. Entonces, el fármaco debe ser específico al receptor, aunque se parezca en composición o en otro tipo de elementos a otros fármacos. Actividad intrínseca, la capacidad de activar el receptor y producir un efecto. Entonces, estos son tres requisitos que se requieren para que haya la unión fármaco-receptor. Obviamente hay tipos de fármacos para un mismo receptor, ¿sí? Tenemos una gran variedad de fármacos, de familias de fármacos que tienen características muy similares, ¿no? Pero van a tener, ¿no?, en función de cómo reaccionan estos diferentes receptores o el mismo receptor. Y aquí tienen un cuadro muy didáctico donde les muestra, ¿no? Hay fármacos y receptores en función de afinidad, especificidad y actividad intrínseca, ¿no? El valor. Por ejemplo, aquellos agonistas tienen una gran afinidad, una gran especificidad y una gran actividad, que tiene un valor de 1. Los antagonistas no tienen actividad intrínseca, por ejemplo. Y los agonistas parciales van a variar un valor de esa actividad intrínseca, de esa capacidad de activar al receptor del 0 a 1. Entonces, estos requisitos son muy importantes, pero hay familias de fármacos que van a tener ciertos efectos análogos. Receptores farmacológicos. Estos receptores farmacológicos, ¿no?, tienen una gran interacción fármaco-receptor, como ustedes pueden ver en este primer gráfico. En la primera parte hay una dinámica, ¿no?, de alta especificidad, donde va a haber una interacción de forma inicial, después va a haber la unión como tal, si es el sitio, ¿no?, si todas las condicionantes que acabamos de ver se cumplen, y va a haber una constante predecible, ¿no? Va a haber un cambio de conformación, ¿no?, en esa unión, y ese cambio de conformación va a generar una activación de elementos bioquímicos. A esa activación de elementos bioquímicos denominamos efecto farmacológico. Si no hay una interacción, si no hay una unión entre el fármaco y el receptor, no se genera esa activación y, de hecho, no hay un efecto farmacológico. ¿Cuáles son las características de los receptores? Estos se van a diferenciar por el tamaño que tienen, por la carga eléctrica, la forma que pueden tener, la composición atómica, las propiedades de transporte y el desactivarse o excretarse. Entonces, como ustedes pueden ver en la figura, una vez, ¿no?, y en función de las características de este receptor se va a producir, ¿no?, lo que conocemos y acabamos de definir como efecto farmacológico. ¿Sí? Pero estas son las características principales de los receptores. Receptor farmacológico. Este receptor va a determinar esa relación cuantitativa entre dosis, concentración y efecto farmacológico. Este receptor va a poder explicar la selectividad de la acción farmacológica.
porque en función de su tamaño, su forma, la carga eléctrica, esas características que hemos mencionado, va a tener una cierta afinidad con un determinado receptor. Y si tiene esa afinidad, va a haber la acción farmacológica. Estos receptores son mediadores en las acciones de los agonistas y los antagonistas farmacológicos, ¿no? Diferentes familias que se van a ir viendo próximamente. Este receptor farmacológico puede ser de naturaleza macromolecular, ¿sí?, de receptor. Estos receptores que son de naturaleza macromolecular, ¿cuáles son? Pueden ser proteínas, ¿no?, ya que la estructura de los polipéptidos permite la diversidad necesaria y especificidad de la forma y carga eléctrica. Tenemos proteínas alrededor de membrana y tenemos varias proteínas en distintos, ¿no?, en lugares en un organismo. Se conocen receptores cuyos ligandos aún son desconocidos, que se les llama receptores huérfanos, pero se los ha encontrado, pero no se sabe todavía cuál es su ligando, ¿no?, cuál es su mecanismo. Hay proteínas reguladoras que median las señales químicas endógenas, como los neurotransmisores, los autocoides, ¿no?, autocoides, las hormonas. Hay enzimas que pueden inhibirse o activarse por la unión de un fármaco, por ejemplo, las reductasas, ¿sí? Hay proteínas transportadoras como sodio, potasio, ATPasa, que son receptores de membranas para los glucósidos cardíacos, por ejemplo, los digitálicos. Y hay proteínas estructurales como la tubulina, que es el receptor de la colchicina, por ejemplo. Entonces tenemos receptores farmacológicos de una naturaleza macromolecular, como son las proteínas, las enzimas, proteínas transportadoras, ¿no? Algunos receptores que todavía no se conocen, que se denominan huérfanos, o proteínas reguladoras, ¿no?, que van a ser también receptores farmacológicos. Entonces, cuando hablamos de este receptor, vamos a tener que entender cuáles son esos mecanismos de señalización y acción farmacológica, ¿sí? Se conocen 5 mecanismos de señalización transmembrana. Son mecanismos moleculares, ¿no? El primero, un compuesto químico liposoluble cruza la membrana plasmática y actúa sobre un receptor intracelular. Un mecanismo posible. Segundo mecanismo, la señal se une con el dominio extracelular de una proteína transmembrana, lo que la actividad enzimática de su dominio citoplasmático. Segunda forma. Tercer mecanismo. La señal se une con el dominio extracelular de un receptor transmembrana unido a una proteína tirosina sinasa separada a la cual la va a activar, ¿sí? Miren, estamos viendo los diferentes mecanismos, ¿no?, de señalización de acción. Podríamos hacer una analogía, ¿no? Las distintas formas de entrar a una casa. Por la puerta principal, ¿no?, por la ventana, por el techo, por la chimenea. Imagínense que estos mecanismos son de esta forma, ¿no? Estamos describiendo las formas en las que se puede generar la acción farmacológica. Cuarta forma, la señal se une con un conducto iónico y regula su abertura directamente. Tenemos varios conductos, ¿no es cierto? Se pueden recordar la parte inicial de biología, ¿sí? Tenemos los conductos, la bomba de potasio, bomba de sodio, etc. Y quinta forma, la señal se une a un receptor en la superficie celular, vinculado con una enzima efectora mediante una proteína G. Hay distintas formas de generar una acción farmacológica. Y hay varias proteínas, como hemos visto, que van a coadyuvar a esta acción. Proteínas transmembrana, de transporte de anclaje, de conexión, receptoras, enzima. Miren en este gráfico, ¿no? Estas son proteínas que van a ayudar ya sea en el transporte, ¿no?,
desde el exterior de la célula hasta el interior de la célula, que es el citosol. Tenemos proteínas de anclaje y conexión que también van a coadyuvar esa acción farmacológica. Tenemos receptores propiamente dichos que pueden estar en las membranas celulares y las enzimas que también pueden generar otro tipo de acción. Entonces, 5 mecanismos de señalización y acción farmacológica mediante los cuales se va a tener el efecto deseado de un fármaco. Ahora tenemos varios tipos de receptores, ¿no? De forma general tenemos los receptores liposolubles para sustancias liposolubles, ¿sí? Muchos ligandos biológicos son liposolubles y pueden cruzar la membrana plasmática y actuar sobre receptores intracelulares dentro de la célula. ¿Cuáles son los más conocidos? Esteroides, ¿no? La vitamina D tiene ese mecanismo, esteroides sexuales, hormona tiroidea. Ya se han identificado secuencias, ¿no?, en el DNA de respuesta específica para receptores liposolubles. Estos receptores tienen una unión, ¿no?, glucocorticoide de esta hormona con una proteína receptora normal. ¿Qué es lo que pasa? De forma general, se libera una restricción inhibitoria. En ausencia de la hormona, el receptor está unido a lo que se denomina el HCP90. La unión hormona-dominio para la unión del ligando libera esta HCP90. Estos dominios de transcripción del receptor se pliegan hasta tener una conformación activa y funcional, y el receptor activado puede iniciar la transcripción de los genes efectores, ¿no? Cuando hablamos de receptores liposolubles, vamos a hablar de hormonas glucocorticoides, ¿sí?, con una proteína receptora normal que va a generar todo este proceso de 5 pasos para la transcripción de los genes específicos. Enzimas transmembranas reguladoras por ligando, ¿qué es lo que pasa con ellas? Hay una señalización de la tirosina sinasa que inicia la unión del ligando. Hay el cambio en la conformación del receptor, ¿no? Hace que las moléculas se unan unas con otras, hay una unión. A su vez, se aproxima a los dominios de la tirosina sinasa, las activa. Se induce una fosforilación, ¿no?, de dominio de otras proteínas adicionales. Los receptores activados catalizan esa fosforilización de los residuos de tirosina, y este proceso va a permitir que un solo receptor activado module varias respuestas bioquímicas, ¿no? Están viendo, es como un cuento, ¿no?, de lo que va a pasar, de todo ese mecanismo, de todo ese proceso. ¿Qué pasa con la historia de los receptores de citosina? ¿Cómo empieza esa historia? Tenemos una molécula de tirosina sinasa separada de la familia de las sinasas, las Janus, las famosas JAK, que se unen a un receptor, que es una familia muy especial. Los receptores para la citosina se transforman en dímeros, ¿sí?, después de la unión con el ligando activador. Esto permite que las JAK activen y fosforilen los residuos de tirosina del receptor. Estos residuos de tirosina fosforilados activan una secuencia de señalización mediante la unión de proteínas STAT, ¿sí?, que estas proteínas STAT son transductoras de señal y activadoras de transcripción, son especialistas, ¿no?, un grupo élite de proteínas. Después, ¿qué va a pasar? Esta JAK, esta familia especial de sinasas, también van a fosforilar a las STAT y van a formar dímeros. Un dímero es de 2, van a formar un STAT más un JAK. Al final, el dímero ST-ST-STAT, ¿sí?, se va a disociar, se va a separar del receptor y viaja al núcleo, donde regula la transcripción de genes específicos. Miren, parece historias de otro mundo, ¿no? Pero son las historias que en este momento están pasando en su organismo. Si alguien está tomando un tipo de medicación, alguno de estas historias, alguno de estos cuentos que parecen del espacio, ¿no? Hablamos de JAK, STAT, ¿no?, está generándose en su organismo en este momento.
Las proteínas G y segundos mensajeros, otra historia, ¿no? Primero se detecta el ligando extracelular mediante un receptor de la superficie de la célula, ¿no? Va a detectar. El receptor desencadena la activación de una proteína G que está situada en la cara citoplasmática de la membrana. La proteína G activada cambia de actividad de un elemento efector y este cambia la concentración del segundo mensajero. Para el AMP cíclico, que es un segundo mensajero muy importante, el que más trabaja, la enzima efectora es la ciclasa de adenilo. La proteína G estimula la ciclasa de adenilo después de la activación por hormonas y neurotransmisores para que actúen a través de receptores vinculados con estas proteínas G. Adrenoreceptores beta para el glucagón, por ejemplo, ¿no? O subtipos de dopamina y serotonina, ¿no? Entonces, miren, otra historia, ¿no? Las proteínas G y de los segundos mensajeros. Tenemos varios tipos de proteínas G, ¿sí? Y hay proteínas G que son específicas para un receptor y para un efector. Por ejemplo, tenemos la proteína GS, que es receptor para aminas adrenérgicas, el glucagón, la histamina, la serotonina. ¿Y cuál es su efector? Su vía de señalización, el AMP cíclico y la ciclasa de adenilo. Por ejemplo, la G sub 0 son receptores para neurotransmisores cerebrales inespecíficos y todavía no se conoce cómo se genera la vía de señalización, ¿no? Y cuál es el efecto. Por ejemplo, tenemos la G11, G12, G13, donde son receptores para aminas adrenérgicas, opioides, serotonina también, y tienen efectores como la ciclasa de adenilo, el AMP cíclico, abre conductos de potasio, ¿no? Entonces tenemos varias proteínas G que colaboran en estos sistemas, mecanismos de señalización y transducción de información. ¿Para qué? Todo para lograr una acción farmacológica. ¿Quiénes son estos segundos mensajeros? El calcio y fosfoinositida son los más conocidos. ¿Qué hacen? La estimulación de la hidrólisis de fosfoinositida. Hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento activan esta vía de segundos mensajeros. Leamos la historia. Hay una estimulación de una enzima de membrana, la fosfolipasa C. Esta va a separar el 4,5 bifosfato de fosfatidinilisitol, IP2, en DAC y IP3. ¿No? Va a haber una transformación. El diacilglicerol está limitado a la membrana y ahí se va a activar una proteína sinasa C. Este IP3, que es hidrosoluble, se difunde en el citoplasma para iniciar la liberación del calcio. La concentración alta de calcio promueve la unión, ¿no?, con la calmodulina, que regula actividad de enzimas. Y la IP3 se desactiva con la fosforilación. El diacilglicerol se fosforila y el calcio se extrae mediante bombas de calcio. Otra historia de cómo actúan los segundos mensajeros. Miren, tenemos la señal, hay una activación de la fosfolipasa C, hay unos segundos mensajeros, todo para la generación de calcio, para que posteriormente este calcio pueda salir, ¿no?, por las bombas de calcio de manera extracelular. Hay otro segundo mensajero conocido, el monofosfato de guanosina cíclico, GMP-C. Tiene funciones establecidas de señalización, ¿no?, en algunos tipos celulares. Veamos su historia. Los ligandos detectados estimulan a la ciclasa de guanilidilo para producir GMP cíclico.
El aumento de la concentración de este GMP cíclico induce la relajación del músculo liso por desfosforilización de las cadenas ligeras de miosina. La síntesis de GMP cíclico puede darse por dos mecanismos. Uno, péptido auricular, ¿sí?, natriurético, que estimula un receptor transmembrana e induce la actividad de la ciclasa de guanililo. O dos, el óxido nítrico, que se une con una ciclasa de guanililo ciplasmática y se activa. ¿Qué van a generar cualquiera de estos dos mecanismos? La vasodilatación, ¿sí?, como por ejemplo el sildenafil, que produce vasodilatación por acción de fosfodiesterasas específicas que van a interferir con la degradación del GMP cíclico. Muchas gracias. En la siguiente clase vamos a ver a profundidad cada uno de estos mecanismos.